voy a pedir que vaya ahí a su Biblia, a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. No sé si la noticia que le quiero contar es verídica, pero la vi en Facebook y déjeme decirle que es muy lamentable. Leía de que un pastor con una iglesia bastante ponderante, cuando digo ponderante me refiero grande, o sea, en una iglesia con bastante congregación, un matrimonio, una familia estable, una economía estable y con todos los recursos necesarios que una persona puede tener, tanto a nivel congregacional como a nivel personal. Esta persona tomó la decisión de quitarse la vida y se mató, o sea, se suicidó. Y cualquiera podría decir, pero si era un pastor, pero si era un hombre que predica la palabra de Dios, ya va a entender por qué le estoy contando esta noticia. Y gracias a Dios que no me recuerdo el nombre del pastor para no cometer una falta de ética y mencionar su nombre. Pero le digo, como seres humanos que somos, todos tenemos un montonazo de situaciones difíciles. Todos pasamos por situaciones en las cuales sentimos que todo se nos viene encima. Y usted, como congregación, como su servidor, no estamos exentos de que situaciones así no puedan suceder. Creo que todos estamos a que nos pasen todo ese tipo de cosas. Y cuando sentimos que todo viene encima, es ahí donde nosotros tenemos que clamar el favor de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar de Dios. ¿Ya tiene la cita bíblica? Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Bendito Padre, gracias te damos. Pedimos, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender tus verdaderos propósitos en la vida que tienes de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que a veces la carga es demasiado pesada. Sabemos, Señor, que a veces nos sentimos agobiados, nos sentimos tristes, nos sentimos melancólicos, Señor, y sentimos que el mundo a nuestro alrededor cae a pedazos y que todo eso, Señor, viene sobre nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tus propósitos en nuestra vida, Señor, y entender el plan que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos. Quédate con nosotros y que podamos aprender acerca de tu palabra y encontrar consuelo en ella. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, acomódense. Saludamos a las personas que están viéndonos a través de la red social. Les pedimos que se queden con nosotros hasta el final. Puede ser de gran bendición para sus vidas, así como lo es para la vida de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Fíjense que desgraciadamente todo este tiempo atrás, como dijo el pastor Julio, hemos estado recibiendo solo malas noticias, solo situaciones difíciles, que se nos enferma un familiar, que se muere alguien, y que pierden el trabajo, que le robaron, y comienzan a venir una serie de situaciones que son bien difíciles. Pero entre todo eso, entre todo ese tipo de problemas que vienen a nuestra vida, también me imagino que más de alguna pequeña alegría también viene a nuestra vida. Más de alguna situación que sea un poco más fácil viene a nuestra vida.
Y la vida está llena de altibajos. O sea, hoy estoy bien, mañana puedo estar mal. Y a eso le llamamos vida. A eso se le llama realmente vida. A lo que nosotros tratamos de hacer hoy en día, de poder, valga la redundancia, vivir una vida más tranquila y más en paz. Pero cuando vienen las dificultades, a veces sentimos que todo, absolutamente todo, se nos viene encima. ¿No ha oído usted mencionar el adagio aquel popular que dice que le está lloviendo sobre mojado? ¿Nunca han oído ese adagio? Ahora sí que me está lloviendo sobre mojado. ¿Y qué significa eso? Que tras una otra, ¿verdad que sí? O sea, ayer me pegaron con un garrote, hoy me dieron con un hierro, y así sucesivamente. Vienen esas cosas a nuestra vida, pero el problema es que todo eso se viene acumulando. Pero la Biblia aquí está diciendo otra cosa. Porque oiga lo que dice la Biblia. Hablando Dios, en el texto que tenemos de base dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes, dice Dios, que tengo para ustedes. Y usted se pregunta, cuando esté en el problema, ¿y cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿El de pasarme sopapeando todo el tiempo? ¿El de pasarme pegando toda la vida? ¿El de pasar que yo un problema tras otro, tras otro, tras otro? ¿Es eso lo que quiere realmente Dios? ¿Es eso lo que realmente debo de vivir hasta que me vaya de esta tierra? ¿Es todo eso? El pastor de Julio dijo: alégrese, o ¿por qué le pasan problemas? Algo así lo escuché y yo dije: sí, me tengo que alegrar, pero ¿por qué? Cuando no tengo problemas, póngase triste, dijo él. Algo así le comprendí. Pero ¿por qué yo me tengo que poner triste cuando no tengo problemas? ¿Sabe por qué me tengo que poner alegre cuando yo tengo problemas? Porque eso significa que yo estoy vivo. ¿Sí o no? Un muerto no siente nada. Porque yo nunca he visto a un muerto llorando. Si usted ha visto alguno, pues enséñeme cómo hizo. Porque yo nunca he visto ni un muerto riéndose ni tampoco llorando. O sea que he visto nada más a la persona que está atendido y que le importa un comino lo que esté pasando a su alrededor. Pero si usted y yo tenemos problemas, significa que tenemos vida. Y si tenemos vida, significa que todavía tenemos esperanzas. Por eso es que la palabra dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Y qué es lo que dice más adelante? Planes de bienestar y no de calamidad. Esos son los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Todo lo que Dios quiere son cosas buenas. Pero entonces, ¿por qué es que yo estoy teniendo solo cosas malas en vez de tener cosas buenas? ¿Nunca se hace esa pregunta a usted? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué la suegra vino a vivir a la casa? Porque hay un montonazo de cosas que comenzamos a preguntarnos, que son cosas aparentemente malas. Le voy a dar una respuesta que Jesús lo dijo. Jesús dijo que en este mundo usted y yo vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a tener? Aflicciones. ¿Y por qué vamos a tener aflicciones? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo vivimos en un mundo en decadencia. O sea, un mundo que en vez de mejorar va empeorando cada vez más. Ay, pero eso no es un consuelo. No es un consuelo, pero lo que sí le debe de dar un consuelo es que Dios sí tiene un plan para nuestra vida. Eso es lo que debe de ser un consuelo para nosotros. ¿Qué es lo que debe de ser un consuelo? Que usted y yo no estamos solos. Que usted y yo hay alguien que nos está amparando constantemente. Hay alguien en quien nosotros nos podemos apoyar para salir adelante, aún cuando tenemos adversidad, aún cuando tenemos problemas fuertes,
Aún cuando hay situaciones en las cuales usted y yo decimos que no vamos a salir. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora entiende por qué dice el Señor que Él tiene planes de bien y no de mal. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos agarremos absolutamente de Él. ¿Y cómo es que yo me voy a agarrar de Dios? Porque cuando yo me agarro de Dios, yo tengo la fortaleza. ¿Y cómo me agarro de Dios? Hermano, lo mejor que Dios nos pudo haber dejado para agarrarnos de Él es la oración. Entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto, Él le va a recompensar en público. Pero cuando yo entro en mi aposento, cuando yo entro a mi lugar secreto, a mi cuarto de guerra, yo voy a ir a pelear una batalla a través de la oración. Yo voy a ir y voy a dejar que Dios haga el trabajo que Él va a desempeñar por mí. Porque cuando yo no puedo, cuando yo no tengo fuerza, cuando yo no alcanzo a hacer las cosas, es Él el que las hace por mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Vámonos ahora a Isaías. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 58, versículo 11. Así también invitamos a las personas que nos están viendo que puedan tomar su Biblia. Isaías, capítulo 58, versículo 11. Y dice así: Jehová siempre llenarás y saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de ciego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Oiga la traducción que yo tengo. El Señor te guiará siempre, te saciará en tiempos de sequía y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como una fuente de agua cuyas aguas nunca fallan. Lo primero que el Señor es mi guía. Cuando usted no encuentra la solución a algo, ¿no le gustaría que alguien lo guiara? ¿No le gustaría que alguien le dijera, mira, esto se hace de esta y de esta y de esta manera para encontrar una solución? ¿No le encantaría eso a usted? Pues déjeme decirle que usted tiene a esa persona que lo va a guiar. ¿Y quién es esa persona que nos va a guiar? El Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es el que nos va a guiar. El Señor te guiará siempre. Y no solamente me va a guiar, me va a saciar. ¿Sabe qué es saciar, verdad? Comí aquí en la iglesia y voy a comer a mi casa. Y de repente me invita un vecino y como más. Y vuelvo a comer en otra parte y como más. Yo estoy saciado. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que va a hacer Dios con cada uno de nosotros. O sea que nos va a saciar, nos va a dar sobreabundancia. Él nos va a dar toda la provisión que nosotros estemos necesitando. Todo aquello que usted está necesitando, Dios lo guía y Dios lo sacia. Dios le provee y Dios le da. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar bendición y nos va a dar fuerza. O sea, nos va a dar vitalidad. Porque oiga lo que dice: te saciará en tiempos de sequía. El cuerpo humano, dicen por ahí, que no puede vivir más de 3 días sin tomar agua. Cuando uno toma agua, ¿cómo siente? Bien rico, ¿verdad? Bien deleitoso. Pues dice la Biblia que Él me va a saciar en tiempo de sequía. Cuando hay sequía, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad que no hay plantas que produzcan? Porque cuando hay sequía, las plantas se mueren. Cuando ha habido un invierno bastante seco en nuestro país, las plantaciones no se han muerto y la comida no se ha ido a más cara, ha puesto más cara, ¿verdad que sí? Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo aquí? Te saciará en tiempos de sequía. O sea, cuando yo esté pasando esas necesidades y no tenga ni siquiera para comprar una tortilla, Dios va a ser mi proveedor. Eso es lo que está diciendo.
que Él me va a dar cuando yo no tengo la más mínima oportunidad de poder saciar las necesidades que tiene mi familia. Y eso lo podemos comprobar cuando nos hemos quedado sin trabajo. Y Dios siempre ha provisto. De una manera u otra, Dios siempre ha dado. E incluso aquella vecina a la que usted le cae mal, ha llegado a decirle, mire, fíjese que yo ahí tengo algo de comida, le voy a llevar algo. Porque ¿sabe por qué? Porque el diablo usa para poder bendecir a sus hijos. Así es de que nosotros lo que tenemos que pensar es que Dios nos va a saciar, y cuando nosotros ya estemos saciados, nos va a fortalecer. Porque cuando uno tiene hambre, ¿cómo se siente, hermano? Todo decaído, ¿verdad? Como que es pollo comprado, ¿verdad? Ya como que ya está muriendo uno, ¿verdad? Pero cuando ya come, ¿qué es lo que sucede? No, hombre, ya agarró carga. Todas las barritas ya se le fueron arriba, ¿verdad? Como el celular. ¿Verdad que sí? Ya agarró energía, ya puede continuar. Porque, oiga lo que dice la Biblia. Te saciará en tiempos de sequía y fortalecerá tus huesos, que es la parte más dura del cuerpo. ¿Verdad que sí? Los huesos. O sea, nos va a dar fuerzas por sobre todo. ¿Por qué? Porque Él dice que seremos como un jardín bien regado, no regado, bien regado. O sea, le va a dar bien las cosas. O sea, lo va a bendecir en gran manera. Y abriré las ventanas de los cielos y vendrá bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Estoy forzando un poquito el texto, porque ahí está hablando de bendecir la casa del Señor. Pero pregunto, ¿acaso Dios no nos ha bendecido así? Mire, si usted tiene un techo, tiene una cama donde descansar, tiene un hogar, tiene comida en su mesa y tiene, aunque sea un poco de salud, le aseguro que usted está más bendecido que muchas personas. Usted está fortalecido mucho más que otras personas. Porque hay otras personas que no tienen esa oportunidad, que no tienen un techo, que no tienen un hogar, que no tienen comida en sus mesas y que su salud está deteriorada. Y que su salud está quebrantada en un hospital. Entonces pregunto, ¿acaso no hay razón para sentirnos agradecidos con Dios por lo que tenemos ahora? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros como cristianos vemos lo que Dios no nos ha dado y dejamos de lado lo que Dios ya nos dio. No nos sentimos bendecidos por lo que Dios ya me dio. Porque le decía yo a mi mamá, ya ustedes saben que a ella le pusieron un marcapaso. Y le decía yo a mi mamá, porque ella me contaba, yo no quería que me pusieran este aparato. Pero denle gracias a Dios, le digo, que le salió el aparato en menos tiempo de lo que usted se imagina. Hay otras personas que están deseando ese aparato que usted tiene y no tienen la oportunidad de tenerlo. Denle gracias a Dios que usted fue atendida como usted necesitaba. Y otras personas mueren en las calles tirados. Dígame usted si Dios no se merece un aplauso. Dios se merece más que un aplauso, mi hermano. Y no por mí, se lo merece Él. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias para con cada uno de nosotros. No nos quejemos por lo que hoy nos está pasando. Démosle gracias a Dios por lo que hoy tenemos. Ay, que me duele la cabeza, que me duelen los ojos, que me duelen las pestañas y hasta el pelo me duele. Sí, pero tiene otras cosas que no le duelen. No le duelen las uñas. No le duelen los brazos. Eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque dice que Él nos va a fortalecer, nos va a dar fuerza. Hermanos, ¿cuándo necesitamos ser fortalecidos? Cuando estamos débiles. Cuando yo estoy bien comido no necesito que me fortalezcan. Si estoy lleno, pues. Cuando yo tengo energía no necesito que me den energía. Estoy bien. ¿Cuándo necesito yo que me fortalezcan? Cuando yo estoy mal.
Cuando yo no tengo fuerzas en mis huesos. Cuando mi interior está deteriorado, es ahí donde yo necesito ser bendecido y fortalecido y que me den vitalidad. Si no aprendemos de estas cosas que dice la palabra de Dios, no sé de qué es lo que podemos aprender. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que agarrar en cada una de las letras que están escritas en la Biblia? Que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. ¿Qué es lo que se nos dice? ¿Qué es lo que se nos dijo a nosotros cuando nos salieron a evangelizar? Dios tiene un plan perfecto para su vida. ¿No le dijeron a usted eso? A mí sí me lo dijeron. Y yo por mucho tiempo me pregunté, ¿y por qué ese plan perfecto no se cumple en mi vida? Ahora no pregunto de esa manera. Ahora pregunto, ¿cómo es que Dios no ha ido cumpliendo? Si yo he visto la mano de Dios en todo lo que me ha ido pasando en la vida. Es que el plan no va a venir, hermanos, de repente y aquí está todo lo que van a necesitar para vivir. No, Dios nos va a ir dando conforme vamos viviendo lo que vamos necesitando en el camino. Eso es lo que nos va dando Dios. Ese es el plan perfecto de Dios, en que nunca a usted y a mí Él nos va a dejar solos. Ese es el plan perfecto de Dios, en que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que usted y yo estemos bien. Y no hablo de estar bien en este plano terrenal, hablo de estar bien en el plano espiritual, porque todas las batallas, todos los pleitos, toda la guerra que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sabe a dónde están? En el espacio espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes nos están haciendo la guerra? Los espíritus. Espíritus inmundos, demonios. Con ellos tenemos guerra. Y de ahí es donde vienen todos y cada uno de los problemas que nos achacan a nuestra vida. Pero como nosotros no creemos en que Dios es nuestro ayudador, es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Si nosotros no creemos en eso, hermanos, como decía una maestra que yo tenía, estamos fritos, decía ella. Sinónimo de amolado. Yo le iba a decir con otra palabra, pero usted me va a sacar de aquí. Entonces, por eso no le digo. Pero si no pensamos en que Dios nos está ayudando, entonces estamos amolados, hermano. En serio le digo, estamos amolados, estamos mal. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Él nos va a guiar, que Él nos va a saciar y que Él nos va a fortalecer cuando nosotros estemos mal. Y Él nos va a hacer estar como un jardín bien regado. Cuando un jardín está bien regado, le pregunto, ¿sus flores o sus hojas son marchitas o se ven bien alegres? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas tienen rosas aquí? Le digo a las hermanas porque nosotros de varones, no, cuando queremos llevarla a la cipota, aquí está la... Pero de ahí no nos acordamos que existe la rosa, ¿verdad? Pero las hermanas, como están cuidando todo el tiempo su jardín, ¿cómo se mantiene el jardín? Bien bonito, ¿verdad? Bien arregladito, el montón de florcitas. Deje de darle unos cuantos días, deje de echarles agua. Quítales el agua por lo menos unos 15 días y me dice cómo se le pone. ¿Cómo se le va a poner? Marchito, me va a decir. Sinónimo de casi muerto. Así se pone nuestra vida cuando nosotros estamos lejos de Dios. Cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios. Pero si yo estoy cerca de Dios, déjeme decirle que yo voy a tener aguas que nunca fallan. ¿Y qué es esa agua que nunca falla? Jesucristo en nuestra vida. Yo soy el agua de vida, dijo. Y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. O sea, pero yo tengo que estar en Jesús para mantenerme sin sed. Si yo me alejo de Jesús, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener sed. Por lo tanto, yo tengo que tener eso en mi mente, de que yo lejos de Jesús, no puedo hacer nada.
Cerca de Jesús lo puedo todo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo me va a fortalecer? Llenándome, bendiciéndome, supliendo mis necesidades. No sé si va entendiendo por dónde va el plan de Dios. El plan de Dios está ahí. El plan de Dios está hecho. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos alejamos del plan. Y cuando nosotros nos alejamos del plan, hermano, por ley natural, ya no van a salir las cosas como estaban planeadas. Ya no van a salir como realmente queríamos que salieran. Si yo en la suma agrego otro número, déjeme decirle que jamás va a ser el mismo resultado. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Pero si yo en vez de poner 2 más 2 pongo 3 más 2, ¿va a ser igual al 4? No, ¿verdad que no? Va a cambiar la ecuación. Lo mismo es en la vida. Si yo me alejo del plan de Dios, si yo me aparto del plan de Dios, las cosas no van a ser iguales. Porque cuando yo me estoy alejando del plan de Dios, yo me estoy acercando al plan del mundo. Y el plan del mundo jamás quiere cosas de bien para mí. Porque la Biblia dice que el demonio, que es el príncipe de este mundo, no ha venido nada más que a matar y a destruir. Entonces, cuando yo pongo en la ecuación al mundo, estoy poniendo en la ecuación al enemigo. Y estoy quitando a Dios de la ecuación. Entonces el plan ya no va a ser igual. Ya no voy a ser bendecido igual. Ya no voy a tener la misma vitalidad, porque el mundo en vez de fortalecerme, me succiona, me extrae la energía que yo tengo. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver cuando las cosas vienen mal? Dios está con nosotros en todas y cada una de las pruebas que tengamos en nuestra vida. ¿En cuáles pruebas está Dios? En todas. En todas las pruebas está Dios. Váyase conmigo a Salmos capítulo 23, versículo 4. Yo sé que usted ha leído un montonazo de veces de este salmo y me imagino que hasta de memoria se lo puede. Pero ¿qué es lo que dice el Salmo 23, 4? ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Gloria a Dios. Oiga lo que dice en la versión que yo tengo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hace poco en la casa se fue la energía, se fue la corriente. Y cuando se va la corriente, ¿cómo se queda uno? A oscuras, ¿verdad? ¿Verdad que no ve ni siquiera la punta de la nariz y alcanza a ver uno, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando está solo y se va la energía? A uno ya de adulto tal vez no le da miedo, pero ¿qué hay de un cipote, de un niño? Y está solo y se va la energía. Comienza a gritar, ¡ah, mamá, mamá! ¿Por qué? Porque le da miedo. Pero cuando hay otra persona, ¿le da miedo? ¿Verdad que no? Había una muchacha que quería, yo sé que quizás ya he escuchado esta ilustración en forma de chiste. Había una muchacha que quería pasar por un cementerio y le daba miedo pasar. Y entonces sí, pensando, ¿y cómo voy a hacer para pasar por el cementerio, no? Y de repente ve que hay un señor comenzando el camino hacia el cementerio para cruzarlo, ¿no? Ve que estaba el señor ahí. Mire, le dice, ¿y usted va a cruzar el cementerio? Le dice. Sí, le dice. ¿Lo puedo cruzar con usted? Claro, véngase conmigo. Y comienzan a caminar, ¿verdad? Y el señor callado, igual la muchacha. Ya casi llegando al final del cruce del cementerio, le pregunta a la muchacha, mire, ¿y a usted no le da miedo pasar por este cementerio? Y le dice el señor, cuando estaba vivo sí me daba miedo. Pero pasó con alguien. ¿Y qué? Cuando iba con esa persona, según ella, cuando iba con una persona viva, no le dio miedo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno. ¿Sabe qué es el valle de sombra y de muerte? He oído varias ilustraciones.
Una es de que dice que cuando se cruzaba el río, el Jordán, había un lugar que era bien oscuro y que a los lados había solo piedras, y a eso se le llamaba la sombra de muerte. Otra es de que entre dos bandos estaban en guerra y uno pasaba por el medio. A eso también se le llamaba la sombra de muerte. Usted quédese con la que más se apegue a sus necesidades, porque cada uno de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, estamos pasando por ese valle ahorita. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la presencia de Dios está conmigo. Aunque yo esté pasando por el valle de sombra y de muerte, déjeme decirle que el poder de Dios me está acompañando en todo tiempo y en todo momento. El problema es que como nosotros vemos la dificultad más que a Dios, por eso es que no alcanzamos a ver que la presencia de Dios está conmigo. No sé si ustedes han visto una imagen, una ilustración que sale por ahí, que van dos personas caminando en la playa, van caminando a la par, una de la otra, pero de repente comienza a verse que solamente un par de huellas están en la arena y las otras ya desaparecieron. Y la persona le dice a Jesús, le reclama a Jesús: ¿por qué no estuviste conmigo cuando yo más te necesitaba? Y le dice el Señor: un momento, yo siempre estuve contigo, siempre. No le dice, porque cuando íbamos caminando por la arena solo había un par de pisadas, un par de huellas. Sí, le dice el Señor, pero esas no eran tus huellas, eran mis huellas, porque yo te iba cargando a ti en el problema y en la dificultad. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando estamos en problemados, tenemos que darnos cuenta que es Dios el que va cargando con nosotros. Él es el que lleva los problemas sobre Él, los que nosotros tenemos. Y tenemos que reconocer que la presencia de Él está en todo momento en nuestra vida. Así de que cuando se sienta en lo peor de su vida, cuando usted se sienta completamente desahuciado, que usted se sienta que no haya quien le solucione, no haya quien le ayude, no haya quien le ampare, entonces póngase a pensar que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no vamos a tener miedo, porque el poder de Dios es el que nos está acompañando a nosotros. Si usted cree que Dios le está acompañando, tenga por seguro que la vara y el cayado de Dios le van a guiar por el camino que usted debe de ir. Porque oiga lo que dice más adelante: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y siempre sale a la luz en la ilustración del pastor y las ovejas, ¿verdad? Del cayado que tiene el pastor, con el que agarra las ovejas, y también el palo con el que las dirige. Y cuando habla de palo o de garrote, como le quiera llamar usted, déjeme decirle que ese no solamente es para espantar el lobo, también sirve para orientar a la oveja. O sea, quiere decir que cuando yo esté en problemas, los problemas van a hacer que yo me encarrile en el camino de Dios. Porque cuando yo estoy más desesperado, cuando yo estoy más emproblemado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar a Dios, buscar a Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino. ¿Verdad que sí? Entonces, si Él es el camino, Él me va a infundir aliento, pero cuando yo esté en el camino correcto, cuando yo esté buscando realmente el camino que es Cristo, y eso me va a guiar por el camino correcto. El problema que usted esté pasando, no reniegue. No diga: ¿y por qué me pasan tantas cosas a mí? No sé por qué a mí se me están acumulando tantas cosas. No sé por qué a mí me pasan tantos problemas. No sé por qué yo tengo tantas dificultades y no hay nadie que me ayude. Al contrario, mejor dígale: Señor, gracias, porque sé que me estás orientando en el camino correcto. Sé, Señor, que me estás llevando por el camino correcto. Aunque yo no lo pueda ver, tú sí lo ves, Señor. Tú sí me estás orientando por el lugar por donde yo debo de ir.
Porque con ese cayado, Él nos va a proteger. Él nos va a librar de que el enemigo nos coma. Y usted, como una oveja de Cristo, la va a proteger a toda costa, en todo momento. Él no nos va a dejar solos. Y por último, ya para ir terminando, debemos de confiar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confiar. ¿Sabe qué es confiar? ¿Quiere que le diga qué es confiar? Es simple y sencillamente dejar que la otra persona haga lo que tiene que hacer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros le decimos, no, así como lo estás haciendo no es. Esa no es la manera en la que se solucionan los problemas. No mi problema, ese problema que yo tengo no lo soluciono así. Así es de que hacerlo de esta manera. Y comenzamos a darle a Dios la manera en la que va a obrar en nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos de nosotros. Pero como nosotros queremos confiar en Dios a nuestra manera, por eso las cosas salen chuecas. Por eso las cosas salen mal. Porque yo estoy confiando en mi propia manera de pensar. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Dale, léelo, por favor. Fíjate de Jehová de tu corazón y no te apoyes en tu propia ciencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Sabe qué es confiar con todo nuestro corazón? Si usted no puede hacer lo que el problema, no lo puede solucionar el problema que usted le está pasando, no haga nada y dígale, Señor, aquí está. Hazlo tú. Amén. ¿Sabe qué es decirle, Señor, hazlo tú? No me voy a meter, Señor. No voy a estar ahí queriendo decirte cómo lo hagas, Señor. Hacerlo como tú crees que debe de ser. Hacerlo como tú lo puedes hacer. Porque sabemos que cuando nosotros confiamos en cómo Dios va a hacer las cosas, o en cómo Dios está haciendo las cosas van a salir bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún el problema, aún la dificultad que usted y yo estemos pasando, déjeme decirle que también es para nuestro bienestar. Cuando usted va a vacunar a su hijo o a su hija recién nacido, al niño, ¿cree usted que no le duele cuando le pinchan la nalguita o la piernita? ¿Verdad que le duele? Pero ¿qué es lo que dice la mamá? Es por el bien del bebé. Entonces, cuando vienen los problemas a mi vida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es confiar en Dios de todo corazón. No solamente un poquito, no solamente un momento, confiarlo siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me apoyo en mi propia prudencia. ¿Y qué es apoyarme en mi propia prudencia? Es apoyarme en que lo que yo puedo hacer, eso tiene que ser así. Esa es la manera en la que yo debo de hacerlo y así se tiene que hacer. ¿Va a fallar, hermano? Miren, yo por ahí escuché que para quitarse el dolor de cabeza hay que tomarse un té de tal hierba. Y usted dice, me lo voy a tomar porque así debe de ser. Pero el médico le dijo, no, usted tiene que tomarse esta pastilla. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la hierba o a la pastilla? Si es fumada, dice la hermana, me la voy a hacer la mía. No, ¿a quién le va a hacer caso? Le va a hacer caso al médico porque usted sabe que el médico sabe lo que le está diciendo. Lo mismo es en la palabra de Dios. Si Dios me dice que yo tengo que confiar en Él, ¿en quién tengo que confiar? En Él. Así de sencillo, yo tengo que poner mi confianza totalmente en Dios. Fíjense que cuando le comenzó a dar este problema a mi mamá, en la universidad y en el grupo de la universidad, les pedí que me ayudaran a orar por lo que le estaba pasando a mi mamá.
Y como usted sabe que los hermanos, o sea, incluyéndolos a ustedes, los hermanos no solamente oran por la salud de la persona que está enferma, sino también por los familiares. Y eso siempre se hace, porque no sufre solamente el enfermo, sino los que le están alrededor, ¿no? Entonces, cuando ellas me dijeron que le iban a operar, que le iban a poner marcapasos, yo me preocupé por un rato, ¿no? Pero después me puse a pensar, Dios tiene el control. ¿Usted cree que esos pensamientos vinieron en mi cabeza solo por así? No, lo que pasa es que había mucha gente que estaba pidiéndole a Dios para que todo lo que a mí me pasara y a mi familiar saliera bien. Y eso, ¿qué es lo que sucedió? Me fortaleció. ¿Y qué es lo que me provocó la fortaleza? Y confiar en que Dios iba a obrar en la vida de mi mamá. Y eso es lo que sucedió. Dios obró en la vida de mi mamá. ¿Sabe dónde comenzamos a ver el milagro? Desde el primer momento, mucho más antes de que comenzara el problema. Le explico. Mi sobrina no vive ya con nosotros. Ella vive con el papá. Pero ese día, dice ella, que en la casa se fue el agua, que no habían agarrado agua en la pila para bañarse, ¿no? Y dijo, me voy a ir a bañar donde mi abuela. Voy a ir a la casa y me voy a ir a bañar, porque ahí ella llega y como que está en su casa también, ¿no? Porque es su casa, ¿no? Entonces, pregunto, ¿ella pudo haberse ido para otro lado? Sí. ¿Pudo ir donde la mamá? ¿O pudo decidir no bañarse y esperar hasta la noche, hasta que llegara el agua? Pudieron haber un montonazo de variantes que pudieron suceder, pero se fue para la casa de nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando estaba ahí, auxilió a mi mamá. Desde ahí podemos ver ya el milagro de Dios obrando. Al ratito, en menos de 5 minutos, estaban ya mis familiares en la casa para llevarse a mi mamá. Cuando la iban a operar, cuando le iban a poner el marcapaso, el médico decidió no ponerle anestesia general, sino que local. Porque dijo, si le pongo general se me puede quedar en anestesia. Y le pusieron local y todo salió bien. Para la honra y la gloria de Dios, el aparato está funcionando bien. Le pregunto, ¿acaso el confiar en Dios no obra? Claro que sí. Si yo pongo toda mi confianza en Dios, yo deposito mi confianza en Dios, yo creo en que Dios va a obrar, déjenme decirle que Él lo va a hacer. Por lo tanto, ahora, si usted está pasando por un problema, por una dificultad, confíe en la prudencia de Dios y no en la suya. Confíe en lo que Dios va a hacer y no en lo que usted puede hacer. Porque lo que yo puedo hacer es limitado. La capacidad que yo puedo tener es mínima, pero la capacidad que Dios tiene es inmensa, es eterna. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Aquí viene lo más importante. Por eso le conté el proceso de cómo había ido la enfermedad de mi mamá. Porque nosotros tenemos que reconocer que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que todo lo que nos está pasando a nosotros, es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Porque oiga lo que dice más adelante. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, Él me va a ayudar. ¿Por qué le conté lo del pastor que se suicidó? Porque permitió que se le acumularan problema tras problema, tras problema, tras problema, y no puso la confianza en el Todopoderoso. Porque cuando yo confío en el Todopoderoso, déjeme decirle que Él va a llevar mi carga. Poned vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es que yo, de hoy en adelante, y usted tiene que decir también, pondré mis problemas, mis dificultades en las manos de Dios, para que sea Él el que vaya cargando con cada situación que a mí me acontezca. Y Él me va a dar la victoria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el momento, Señor, por la oportunidad que nos ha dado, Señor.